Que amigos, estoy de vuelta con otro nexo, con otra lectura, con una serie de comentarios sobre este libro que estamos viendo en pantalla. De hecho, esto fue lo que dio lugar a... Estaba leyendo este libro, lo leí el libro y dio paso a la presentación propiamente de La Ciudad Oscura. Me dio esa conexión entre qué es lo que propició la condición actual en la que estamos. Bueno, si no ha leído el libro y no quiere que le cuente, lo mejor es que no vea esta presentación o tal vez la vea luego leer el libro. Este libro ya está en mi biblioteca, tanto en mi página web como en Odyssey. Bueno, en mi página web puede ver los links que necesitaría para descargar el libro. Es un libro ya viejito, creo que es como los 60 o 70, vamos a ver. Tiene que estar aquí. 76, por lo menos la versión en castellana. Y volvemos a la parte que me parece interesante. ¿Cuál es la tesis que sostiene? Bueno, el primero da una explicación de por qué el ser humano vive como está ahorita. Obviamente él empieza a escribir y hablar. Si uno no tuviera un trasfondo de lo que hemos estudiado en las presentaciones anteriores, uno se preguntaría: ¿y de dónde agarra estas ideas este señor? Porque no da como esta idea de la historia de la humanidad, pero no se hace referencias anecdóticas sobre descubrimientos antropológicos y arqueológicos, pero no hay que tomarlo como un tratado científico. Es de hecho un ensayo descriptivo o argumentativo, podríamos decirlo, convertido en libro. Eso está muy bien, no hay problema, no tenemos problema con eso. No obstante, a pesar de eso, siento que muchas de las cosas que menciona, hay unas cosas en que no estoy de acuerdo, tal vez no porque no es nada contra su tesis, sino siento que le faltó información. Para su época no la tenía y le faltó parte ahí, pero nosotros ya tenemos información y podemos tener una mejor contexto de lo que él está explicando. En pocas palabras, él dice que el ser humano está en proceso de decadencia. Como especie estamos en decadencia y últimamente vamos a ir a nuestra propia autodestrucción por este camino en el que estamos. La razón a la que llegamos a esta evolución alterada o involución, por darle una palabra, fue por la ingesta de carne humana. Él explica que nosotros no fuimos cazadores recolectores, sino que pasamos inmediatamente de ser simios antropomorfos vegetarianos en la selva subtropical a automáticamente ser devoradores de cadáveres o de sesos propiamente, no necesariamente el cuerpo entero, sino particularmente el cerebro. Él explica que principalmente inició con los sesos o los cerebros de otros animales y otros seres humanos, o por lo menos los otros simios antropomorfos donde nosotros descendemos, pero tarde o temprano se dio cuenta de esas especies. Él explica, estas personas, estos simios, se dieron cuenta que el mejor seso era el de los otros seres humanos. Entonces el ser humano se convirtió en su propio depredador. Ya dejaron de depredar otros animales, sino empezaron a depredar sus propios con camaradas, sus otras tribus o su propia especie. ¿Por qué? Él explica de que al comer usted sesos de mono o sesos de simios antropomorfos, usted adquiere cierta básicamente activa su libido, su sexualidad, su potencial sexual. Literalmente se vuelve un templón, un horny, como quiera llamarlo, o vulgarmente, se convierte en un simio completamente excitado que quiere tener sexo, independientemente si era la temporada de apareamiento, porque los animales tienen sus propias temporadas de apareamiento, usualmente cuando es más seguro tener una criatura. No es lo mismo tener una criatura en medio invierno que tenerlo en primavera o en verano, donde está todo al alcance para crecer y alimentarse. Pues bien, este canibalismo propició varios cambios, degradando propiamente la especie. Sí, nos dio una superinteligencia,
pero perdimos primero. Él explica que físicamente este insumo de energía, porque él explica que las memorias, tiene una tesis muy interesante de que existe la materia, semimateria, semiespíritu y espíritu, estos 4 estados. Las memorias tienen una especie de semimateria, no es ni materia, pero tampoco es espíritu, sino que es una especie ahí de sustancia etérea que puede ser consumida, pero no es totalmente física, como decir la sangre o los huesos. Están vinculados cercanamente con los sesos, con el cerebro, y puede ser consumida mediante la antropofagia ritual, que es el término oficial, el término exacto de la antropología para ese tipo de rituales. Esas memorias, ese conocimiento puede ser consumido. Eso es lo que explica él, y eso explicaría esa creencia que uno ve siempre en los libros en las películas de acción, que el guerrero siempre alcanza al guerrero enemigo y se come su corazón para conseguir su valentía, o ese tipo de cosas. Originalmente la idea perseguir a otros, a contrincantes, y comer sus sesos para adquirir su inteligencia, su conocimiento, su memoria. Ese insumo, casi siempre, como cuando usted consume una droga o un analgésico o cualquier tipo de medicamento, originalmente usted podía producirlo en poquitas cantidades naturalmente, pero si automáticamente empieza a consumirlo en grandes cantidades, como que se atrofia esa capacidad por producirlo naturalmente, entonces se vuelve enteramente dependiente de este analgésico, de este medicamento o de esta droga, y por ahí ende las personas se vuelven adictas y necesitan cada vez más dosis. Ya necesitamos echarle más sal a la comida, más azúcar al café, necesitamos comer más y más para satisfacer la necesidad anterior, o fumar más crack, o fumar marihuana, porque cada vez surte menor efecto. Algo así explica él con los tales sesos de simios antropomorfos, que fue lo que inició esta cacería. Eso le dio, según él, le dio acceso a estos seres mutantes, estos seres mutantes, estos híbridos, a contactar ya con otras mentalidades más avanzadas, con otros seres de otros planetas o otras dimensiones, y que esta ingesta exagerada de sesos hizo cambiar al ser humano físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Lo primero que sucedió es que se atrofió la hipófisis, una glandulita en el centro del cerebro, centro nervioso central, que ha encargado de ciertos procesos fisiológicos. Él explica que al hipófisis atrofiarse, lo primero que hizo fue de que perdiéramos el cabello corporal, como lo tiene el resto de mamíferos terrestres. Lo perdimos, no totalmente, pero ya no teníamos la capacidad de protegernos del medio ambiente, y explica que por eso tenemos cierta cantidad de enfermedades, porque no tenemos un vello que nos cubra de la suciedad, de la inmundicia, sino que se queda ahí. Por eso tenemos que bañarnos todos los días, si no se nos pudre la piel muerta encima de nosotros y no nos bañamos, y por eso adquirimos enfermedades. Luego, otro problema que tuvimos, a pesar de que nos volvimos muy sexosos, altamente sexualizados y completamente separados de la reproducción, de la procreación, las mujeres propiamente dejaron de tener esas señales de que estaban encinta o estaban fértiles, como sucede con algunos simios antropomorfos, específicamente las chimpancés, que dan claras señales. Creo que la vagina se les inflama, se les cambia de color, diciendo estoy en celo, o como cualquier otro animal, como otro mamífero. Esa capacidad se perdió, por eso no podemos detectar cuando una mujer tiene la menstruación, o cuando es el tiempo para procrear, o cuando para preñarla, vulgarmente. Eso se perdió con al estar atrofiada la hipófisis y todas estas capacidades que un otro mamífero podría dar por sentado, o sea, no tiene problemas. Entonces empezó, pero tuvimos un exceso de sexualidad y una alta inteligencia. Él explica que esto inició hacia Mesopotamia. Bueno, y como estamos viendo aquí en la portada, estamos viendo un cráneo, una estatuilla de un cráneo
de los dioses que uno veía, digamos, en los incas o en Machu Picchu o en Paracas propiamente, donde están las momias de estos cráneos gigantescos, o los cráneos deformados de los faraones egipcios. Ahí ya básicamente siento que le falta cierta información a él, porque él dice que estos cráneos necesitaban ser deformados para aliviar la presión, porque pongamos, él lo explica así: el cráneo evoluciona de acuerdo a la capacidad craneana que le toca naturalmente evolucionar. Pero si hay un increíble, si aumenta el volumen básicamente de materia cerebral más de lo normal, eso va a dolerle la cabeza a la persona. Entonces por eso explicaría por qué hay tantas cirugías en el pasado, para abrirle huequitos en el cráneo y aliviar la presión. Y que todas estas culturas antiguas que aún mantienen esa costumbre de deformar el cráneo en los niños, es un recuerdo de cuando estaba creciendo el cerebro más de lo normal. Ahí tengo yo mis dudas, porque primero que todo, por ejemplo, las momias de Paracas, la estructura craneana es completamente diferente de la de nosotros. Nosotros tenemos dos placas atrás unidas por el centro. Las momias de Paracas es solo una placa, es completamente diferente, y los invito a ver la presentación de Mark Passio de San Pablo Cósmico, donde él toca esos temas. Literalmente las momias que vemos de Paracas son otra especie de homínido, no son las mismas. Tienen la cabeza similar a nosotros, o sea, tienen ciertas cosas que recordarían a un ser humano, pero no es la misma especie de homínido que la que nosotros pertenecemos ahorita. La capacidad craneana es mayor que la de nosotros. Además, esta deformación del cráneo de algunas culturas, de algunas tribus, no aumenta la capacidad o el volumen del cráneo, solo lo deforma para imitarlo, pero no serviría como tal para aliviar la presión de un cerebro que crece y crece, porque deformar el cráneo no aumenta la capacidad, el volumen de sostener el volumen de la materia cerebral. Ahí es un problema. Y como descubrimos en la presentación de Dark Angel, la constitución anatómica del ser humano es completamente diferente de los simios antropomorfos. Por ejemplo, a pesar de que se vea similar todos los mamíferos, todos los seres humanos, a los animales superiores que tienen esqueleto interno, a diferencia de los insectos, conservamos las mismas estructuras. Por ejemplo, la mano de nosotros mantiene las mismas estructuras que el ala de un murciélago, o la pata de un león, o la pata de un perrito. Se puede verla. Están evolucionando diferente, claro, pero se mantiene la misma estructura. Eso es cierto, mantenemos una similitud como el resto de mamíferos, los seres vertebrados del reino vertebrado. Mantenemos la similitud, pero el esqueleto entre un ser humano y un simio antropomorfo es completamente diferente, porque el simio antropomorfo es mucho más regia, más sólida, y puede llevar una masa corporal que le permite tener 6 o 8 veces más fuerza que un ser humano, mientras que los huesos de un ser humano son frágiles y rápidamente quebrables. Y si alguna vez se ha quebrado un hueso, la mayoría de las veces a uno se le quiebra un hueso de la forma más tonta, de la manera más extraña, haciendo ejercicio, que uno pensaría que no es nada del otro mundo, y aún así se le quiebra un huesillo, porque los huesos del ser humano son frágiles, no están hechos de la misma configuración que un simio antropomorfo. Además, la piel del ser humano es completamente diferente a los simios antropomorfos. Esto lo aprendí en aquella sitio web que hablamos de macroevolution.net, y esto me refiero a la presentación de Dark Angel, que ya la humanidad como tal es una hibridación de algo anterior. Así que no es una él cree que la tesis darwiniana de evolución, de que automáticamente por lo menos este autor que estábamos hablando toma por en pie de que los simios antropomorfos son los antepasados directos del ser humano. Claramente la anatomía y fisiología del ser humano es diferente, y
Ahí expliqué más o menos las diferencias fenotípicas que nos diferencian de los seres, de los chimpancés, que en teoría somos 99% similares a los chimpancés. Y de hecho él explica de que tenemos más similitudes con el cerdo que con los simios. Pues la piel del ser humano es completamente diferente a la del simio antropomorfo. Sí, perdimos el vello corporal, pero tal vez no sea por una atrofiación de la hipófisis, sino porque tenemos más la piel de un cerdo que de un simio. Por ejemplo, los músculos están directamente debajo de la piel de un simio antropomorfo. No tiene tantos vasos sanguíneos como lo tendría un ser humano, mientras que la piel del ser humano tiene mayores vasos sanguíneos. Por eso, entre más palidejos nos seamos, podemos ruborizarnos, donde corre tanta sangre a ciertos estímulos o cierta respuesta emocional interna. Y además, debajo de la piel hay un tejido adicional, una capa adicional que se llama tejido adiposo, que sería las células que son capaces de almacenar grasa animal. Y por eso los gorditos se nos hace consumir, tenemos más tejido adiposo por debajo de la piel. Eso no lo tienen los simios antropomorfos. Entonces ya hay una variación. Como digo, él explica ciertas cosas, pero otras siento que se queda atrás. Siento yo que no tenía toda la información a su dacho. Pero que llegue a estas contradicciones no quiere decir que traigo por pie lo que él explica. Siento lo que él explica es bastante interesante. Otra cosa que tal vez no estoy muy de acuerdo es la línea de tiempo que nos da. Dice que cuando aumentó la capacidad craneana fuimos capaz de manera artificial, obviamente no fue una evolución natural, tuvimos contacto con otros seres de otros mundos, y él explica que entre esos fueron los tales Elohim, y que de ahí surgió esa historia del Génesis, donde los hijos de Dios tuvieron por esposa a los hijos de los hombres, tomaron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos los grandes hombres del renombre de antaño, los gigantes, los Nefilim. Ahí pienso yo que, como lo que hemos ido estudiando anteriormente, creo que más bien es la inversa, que el contacto con estos seres fue lo que introdujo este tipo de costumbres de ir a cazar a otros seres humanos. Literalmente sería la introducción de la vieja religión, y la vieja religión es la depredación del ser humano hacia otro ser humano o por parte del mismo ser humano. Originalmente depredábamos a nuestros congéneres para robarles lo que no era nosotros, su conciencia, sus memorias, su conocimiento. Ahora lo hacemos, ya no lo salimos con un garrote, sino que los traemos con costumbres, con impuestos, con gobierno, con religión, con religare. Es el principio de la introducción de la vieja religión. Ahora bien, él explica que fue la introducción o el consumo de sesos que nos abrió a interactuar con estos Elohim, estos Refaim, estas serpientes emplumadas. Pues yo digo que más bien puede ser esa serpiente del jardín del Edén, que se introdujo y nos empezó a dar ideas de tomemos, de hecho él también lo menciona, tomemos del árbol del conocimiento entre diferenciar entre el bien y el mal. Y ahí tenemos también el mito de Cael y Abín, de Abel y Caín, donde ya empezamos a matar a nuestros hermanos, pero no explicamos por qué matamos a nuestros hermanos, porque queríamos robar lo que ellos tenían, el conocimiento de cómo hacer las cosas, de cómo funciona el universo. Entonces siento yo que, a pesar de que hay ciertas cosas que tal vez no estamos de acuerdo, creo que la idea principal sí estamos muy muy de acuerdo, que es la introducción de esta mutación, esta hibridación, y además le abonamos de que fue unos seres foráneos, tal cual los seres foráneos que vemos en nuestro texto, que es lo que básicamente me inspiró. Y de hecho este texto que estamos viendo, que ya está en mi sitio web, pues si quiere visitarlo, hay muchos detalles que no pasé por encimita y no entré en detalle, entonces lo invito a leerlo. Es la conexión que estoy haciendo entre la presentación que hicimos de Dark Angel,
que es esta mutación que estamos viviendo, porque ya de por sí el ser humano es una mutación, es un híbrido, y no es la última fase, siempre va a haber nuevas fases para estas entidades, para su experimento de instrumentalización humana. Este señor está explicando la manera en que tal vez inició este proceso, este proyecto de instrumentalización. Entonces me parece que es una conexión que hicimos entre el texto de Dark Angel, viene este libro, y luego lo resumimos, este insumo que es básicamente la ciudad oscura. La ciudad oscura es un texto, es un insumo, por eso no me extendí tanto en esta presentación, porque creo que es bastante gráfico. Más que todo vi una especie de comentario con ciertas alusiones, pero como tal, este texto es un insumo de nuestra condición humana, nos explica directamente lo que pasa, de dónde, y posiblemente con este texto de dónde venimos y si a dónde podemos ir. Recuerde, tenemos dos caminos: el del laberinto, que nos educa en conexión con el espíritu, retornando esa conexión con el espíritu, o continuar en esta simulación, esta espiral descendente que no parece terminar. Entonces me parece muy interesante este libro, hacer una conexión de lo que venimos estudiando, esta hibridación, cómo inició la hibridación de acuerdo a lo que él piensa, y ese insumo de hecho que se utilizaban las memorias. Es muy interesante que en el texto de la ciudad oscura los seres foráneos están estudiando las memorias, se alimentan de las memorias, se roban literalmente la materia cerebral, que es lo que extrae Shriva de las personas, extrae la materia cerebral, estas memorias semimateriales, como explica el señor Marth, Oscar Kiss Marth, que es esta sustancia etérea que da forma a las memorias, a las experiencias, a la personalidad. Tiene cierta injerencia, pero como dijo Murdoch, están buscando en el lugar equivocado. Así no es como eso, no es lo que realmente da, no es la esencia de la humanidad. Entonces me pareció muy interesante, y los invito de nuevo a leer este libro, y nos hablamos pronto. Gracias.